¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de divulgación de la ciencia. El día de hoy les traemos una información que queremos compartir con ustedes, que se trata sobre la medición y análisis de la curva voltaje-corriente de un panel solar. Para ello nos acompaña el día de hoy un invitado especial, es nuestro estudiante Uriel Doria Flores. Adelante, Uriel. Hola, buenas. Saludos, espero que todo esté muy bien. Vamos a comenzar con esta bonita divulgación. Entonces, ya comentamos que vamos a hablar un poquito de cómo obtener la curva de desempeño de un panel solar. Pero para esto, vale la pena mencionar que existen diferentes modelos matemáticos para poder obtener las ecuaciones de nuestro panel fotovoltaico. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar, ¿sí?, un circuito eléctrico que interconecta dos diodos, una resistencia en paralelo y una resistencia en serie. Esa corriente IPH, que está al inicio encerrado en un círculo, se refiere a la corriente o fotocorriente que se genera a través de la luz del sol. Los diodos representan al material semiconductor. Esto se debe a que la celda funciona como si fuera un material semiconductor, es decir, unos diodos. La resistencia en paralelo y la resistencia en serie se debe a las interconexiones internas y también a las características del material con la que se fabrican los paneles solares. Finalmente, al final del circuito podemos obtener la representación de la carga, ¿sí? Aquí es donde vamos a conectar nuestra carga a nuestro panel fotovoltaico. Si nosotros resolvemos las ecuaciones de este circuito eléctrico, podemos obtener una expresión matemática como la que se observa en la parte de abajo, donde dice que la corriente del panel es igual a la fotocorriente, que sería IPH, menos la corriente de saturación del primer diodo multiplicado por la exponencial elevado a la carga del electrón multiplicado por el voltaje del panel más la corriente del panel por la resistencia en serie, dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Luego está menos, es I02, que sería la corriente de saturación del diodo 2, multiplicado por la exponencial, y se vuelve a repetir en lo que teníamos en el conjunto anterior. En la última parte de la expresión podemos observar que hay una resta del voltaje del panel más una multiplicación de la corriente del panel multiplicado por la resistencia en serie, y todo esto dividido entre la resistencia en paralelo. Entonces, esta es la ecuación matemática que describe el comportamiento del circuito de doble diodo con dos resistencias, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. A continuación, nuestro invitado especial, Uriel, nos va a platicar un poquito de cómo podemos obtener la curva de desempeño de nuestro panel fotovoltaico. Bueno, simplemente para obtener la curva de desempeño de nuestro panel voltaico, vamos a conectar o vamos a medir en serie con el uso de algún instrumento de medición y en paralelo para medir el voltaje que produce nuestra celda, donde PV viene siendo la fuente la fuente que produce la celda. Este viene siendo nuestro amperímetro, que está conectado en serie. Esta carga viene siendo la resistencia variable. Ahorita a continuación voy a explicar por qué una resistencia variable.
y en paralelo a esta resistencia variable vamos a conectar el voltímetro. La resistencia variable es para medir en diferentes niveles de resistencia y obtener diferentes valores de amperes y de voltaje. Esto para conllevar a una tabulación, la cual vamos a ver a continuación, y así obtener la curva graficada. Aquí hay unas imágenes en las cuales se puede observar nuestro ambiente de simulación. En el lado izquierdo se encuentra nuestra celda, mientras que en el lado derecho se encuentra un panel de luz simulada. En la parte superior derecha podemos observar las especificaciones de nuestra celda fotovoltaica, en la cual dice que nuestro voltaje de circuito abierto es de 21.98 volts, tiene capacidad de producir 90 watts, ¿sí?, de potencia y una corriente de 4.93 amperios. Y una corriente en cortocircuito es de 5.54 amperios. En este caso, se usaron 3 instrumentos de medición. En la parte inferior se encuentra el instrumento de medición más especializado para la celda, pero de la misma manera se conectó 2 multímetros, uno en modo voltímetro y otro en modo amperímetro, para corroborar que la medición tomada por el primer instrumento sea la correcta. Nos encontramos con un ligero detalle en el cual el voltaje del instrumento de color el azul con gris tiene un pequeño desfase en el voltaje, pero la corriente sí está correctamente la medición. Bueno, si pueden observar debajo del multímetro rojo se encuentra un recuadro color gris. Esta es una resistencia que tiene capacidad de manejar niveles altos de amperaje y de voltaje. Con este recuadro negro podemos disminuir o incrementar esta resistencia, el valor de la resistencia. Entonces, al momento de yo estar moviendo gradualmente mi perilla de la resistencia, produzco diferentes niveles de voltaje y de amperaje. En la siguiente lámina podemos observar un poco las conexiones, ¿sí?, de entre los 2 multímetros y la resistencia. Siguiendo el diagrama colocado en la parte inferior derecha, podemos observar que nuestra celda, que es la fuente de alimentación, entonces un positivo o el lado positivo vamos a conectar una terminal del amperímetro, ¿sí?, que viene siendo este cable negro. Del otro lado vamos a conectar la resistencia, ¿sí?, estamos en este nodo aquí, que es esta parte de aquí abajo. A través de la resistencia va a pasar o va a fluir nuestra corriente, y del otro extremo va conectado directamente a la celda que está aquí. Y este es un cable que va por aquí abajo. Y en forma paralela a la resistencia vamos a conectar el voltímetro. El voltímetro en este caso era el multímetro color rojo, ¿sí? Una terminal está hacia la terminal roja de la resistencia y la otra negra está conectado aquí. Las pruebas realizadas con luz simulada fue a una temperatura de 30 grados, como se puede observar aquí en la imagen superior derecha. Continuando,
aquí. ¿Cómo graficar nuestra curva? Como les había mencionado, se realizaron diferentes mediciones correspondientes a una diferente resistencia. Entonces obtuvo en voltaje estos valores, en corriente estos otros valores. Entonces, con ello mismo podemos realizar una tabulación, pero es muy importante el siguiente punto. A nosotros nos interesa también el voltaje de circuito abierto que existe en la celda. Para ello, para obtener este 20.4 volts, se hizo lo siguiente. Con el multímetro directamente se conectó a la salida de la celda solar. Es así como obtendríamos su voltaje en circuito abierto. Recordemos que el voltaje en circuito abierto significa que la corriente se va a hacer cero. Un punto muy interesante es que cuando el voltaje sube, la corriente disminuye. Inversamente, si la corriente sube, el voltaje disminuye. Y para la corriente en circuito abierto, se realizó exactamente lo mismo con el voltímetro, con el amperímetro color verde. Se midió directamente a la salida de nuestra celda y obtuvimos el valor de 2.07 amperes, ¿sí? Con un voltaje de 0. Una vez obtenido nuestros datos, es momento de realizar, con la ayuda de un software, realizar nuestra gráfica, la cual está a continuación. En ella podemos observar el comportamiento de nuestra celda solar con diferentes niveles de resistividad, donde recordemos que esta celda se simuló a una temperatura de 30 grados aproximadamente. En el eje Y tenemos la corriente, mientras que en el eje X, tenemos el voltaje. ¿Qué se refiere a este punto? 32.4 watts. Bueno, para obtener nuestra máxima eficiencia se realiza algo muy sencillo. Vamos a obtener la potencia eléctrica que hay en determinado nivel de carga. Para ello, multiplicamos el voltaje por el amperaje y nos da la potencia que hay con esa determinada carga. Entonces, dentro de toda nuestra columna de potencia, buscamos el valor máximo, el cual es 32.4047, la cual se obtuvo con un voltaje de 16.79 y un amperaje de 1.93. Entonces, este es el punto graficado en donde se obtiene la máxima eficiencia de nuestra simulación. Algo que vale la pena mencionar es que el simulador solar, es decir, el haz de luz, es de aproximadamente 500 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? No llega a los 1000 watts sobre metro cuadrado, por eso se observa que la eficiencia en esta prueba de medición es un poquito baja. No se logra llegar a la barrera de los 5 amperes que marca el panel solar. Exacto, punto muy interesante. Continuando, aquí hay una gráfica en donde ponemos el efecto que tiene la temperatura respecto a nuestra celda. Como podemos observar, la celda de línea azul, que fue simulada a 40 grados, y mientras que la línea punteada de color gris fue simulada a 30 grados. Podemos ver ciertas diferencias, pero la más importante es que a mayor temperatura se ve afectado nuestro voltaje de salida de la celda. Como podemos observar, a 40 grados el voltaje cayó
a un poquito más de 19 y 20 volts, mientras que simulado a 30 grados fue superior a 20 volts. Entonces, determinamos que la temperatura juega un papel importante para la eficiencia de nuestra celda. En ambos casos se obtuvo el punto de máxima eficiencia, donde también hay cierta diferencia, ya que a 30 grados hubo 32.4 watts, mientras que a 40 grados Celsius hubo 30.8 watts. Hubo una diferencia considerable, entonces es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. En la parte inferior se demuestra la fórmula, que mi compañero la va a explicar con mayor detenimiento a continuación. Muy bien, entonces aquí nada más podemos revisar de nuevo la ecuación que mencionamos al principio, en el cual se observa que tanto la corriente del panel como el voltaje del panel es dependiente de la temperatura, ¿sí? Entonces se observa que a mayor temperatura se obtiene un menor voltaje de salida. Es por eso que es importante considerar la temperatura en la que va a estar operando nuestra celda solar para poder tomar en cuenta la potencia final de salida de la celda solar. También se realizó una medición a campo abierto. En esta se puso nuestra celda a un ángulo de 20 grados. El tiempo era aproximadamente 1 de la tarde, en donde el sol estaba muy por encima de nosotros, en la cual se obtuvo la siguiente gráfica. Como podemos observar, primeramente vemos que la potencia o el punto de máximo potencia es muy alto, casi el doble comparativa de los experimentos simulados. Podemos observar que el amperaje máximo que se obtuvo está entre 5.5 amperes y 6, mientras que el voltaje se mantiene similar, un poquito superior a 21 volts. También en ese momento del día tuvimos una radiación de 869 watts por sobre metro cuadrado. Es por ello que hubo un cambio significativo en nuestra gráfica y se obtuvo una mayor eficiencia. Así es, entonces se puede observar que con respecto a las gráficas, a las dos gráficas anteriores, en la que se utilizó un simulador solar de aproximadamente 500 watts sobre metro cuadrado, en este caso, en el que se puso al exterior nuestro panel, se obtiene una mayor potencia de salida, y esto se debe principalmente a la gran cantidad de irradiación solar. Por ejemplo, aquí nosotros consideramos una entrada o una potencia de entrada de 869 watts sobre metro cuadrado. Aquí en la parte de arriba nosotros les estamos dejando unos datos de irradiación solar para el día de ayer, que fue el día que hicimos la prueba, ¿sí? Lo agarramos de una estación meteorológica para la ciudad de Tampico, ¿sí? Entonces, con base a esto podemos hacer algunos cálculos complementarios, como es el factor de relleno o el factor de forma para este panel solar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es multiplicar la máxima corriente, es decir, la corriente donde ocurre la máxima potencia, ¿sí? Y lo multiplicamos por el voltaje donde ocurre esa máxima potencia, y todo esto lo vamos a dividir entre la corriente de cortocircuito y el voltaje a circuito abierto. Si nosotros sustituimos los datos, sería 5.13 multiplicado por 14.73 entre 5.7 por 21.3, que sería el voltaje a circuito abierto, multiplicado por 100, y nos da
que el factor de forma o factor de relleno es de 62.2%. Es importante resaltar que ese factor de relleno va en la mayoría de los paneles comerciales aproximadamente en 75% de factor de relleno, ¿sí? Para determinar la eficiencia, utilizamos este factor de forma y lo multiplicamos por el valor de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Y el voltaje a circuito abierto. Y lo vamos a dividir entre la potencia de entrada, que sería la irradiación solar. Debido a que la irradiación solar viene en unidades de watts sobre metro cuadrado, esas corrientes que tenemos en la parte de arriba tenemos que expresarlo también en unidades sobre metro cuadrado. Y lo único que hicimos es dividir la multiplicación del factor de forma por la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, en dividirlo entre el área efectiva del panel. El área efectiva del panel ustedes lo pueden localizar en la hoja de datos o hoja de especificaciones de su panel fotovoltaico. En nuestro caso fue de 0.557 metros cuadrados. Y haciendo la división nos da que la eficiencia final para este panel es de 15.60%. Bajo las condiciones, ¿sí? En la que se realizó la medición. No sé si tengas algún comentario, Doria, algo que quieras agregar. No, las mediciones obtenidas fueron de muy buenos resultados a comparativa de otras. Entonces el día de ayer fue un muy buen día, se aprendió mucho y esperemos y más adelante subamos más videos, más contenido para aprendizaje de todos. Muy bien, es correcto. Vamos a ver si en las próximas, en los próximos videos podemos hablar un poquito sobre la simulación de los paneles solares, ¿sí? Ahí, aquí en nuestro grupo hemos trabajado con la resolución de ecuaciones, ya sea utilizando el modelo de cuatro variables o 4 incógnitas o el modelo de 5 incógnitas. Entonces ahí sí tenemos que utilizar métodos numéricos para poder obtener los valores de esos parámetros. Pues por nuestra parte sería todo, nada más nos queda agradecer, ¿sí? Que nos visiten, más que nada que nos visiten en nuestro canal de divulgación de la ciencia. Y pues si no están suscritos a nuestro canal, ahí lo pueden hacer y darnos like. Por nuestra parte sería todo. Que pasen bonita tarde.